Bueno, pues yo les voy a hablar sobre lo que es la tradición jurídica romano-canónica del autor John Henry Merriman, cuya finalidad es establecer una relación entre lo que son los sistemas legales entre Europa Occidental y América Latina en materia del derecho civil. Un sistema legal es un conjunto de operaciones e instituciones, procedimientos y reglas legales en lo que rigen a un determinado país, y estas a su vez se dividen en grupos o familias. El autor comienza por definir lo que son los tres conceptos básicos, que es el derecho civil, mercantil y canónico desde sus orígenes. Comienza con lo que es el derecho civil, que es un conjunto de subtradiciones que derivan de lo que es el derecho romano, compilado y codificado en el siglo VI por Justiniano. Esto es el Corpus Juris Civilis, donde se encontraban una serie de codificaciones que hablaban sobre lo que es el derecho de las personas, la familia, la propiedad, los delitos, lo que es el enriquecimiento injustificado. Y Justiniano trata de abolir todo lo que es el derecho anterior, excepto lo que es el Corpus Juris Civilis, ya que se creía que éste podía y tenía la razón de poder eliminar cualquier sistema legal que se presentara, el problema legal que se presentara. Después de su compilación, Justiniano prohíbe todo lo que es las nuevas referencias sobre esta, las nuevas referencias, nuevas interpretaciones y comentarios sobre esta razón escrita. Y asimismo, lo que es el Corpus Juris Civilis tiene la autoridad del Papa y del Emperador, y esta se divide en lo que es la basílica y el digesto. La basílica es una fuente importante de lo que es el derecho griego, y el digesto contiene lo que es el derecho romano, el derecho, lo que es la ley del imperio y lo que es la ley de la iglesia. Continuando con ello surge lo que es el derecho canónico, que la iglesia crea para su propia regulación de lo que son su propia gobernatura, básicamente, asimismo de lo que son los derechos y obligaciones de aquellos fieles creyentes de esta rama. Dentro de esta se encuentra el Decretum de Graciano, que es una compilación para el derecho canónico, y lo que es el Ius Commune, que es un derecho aplicado generalmente en Europa. Después de esto sigue lo que es el derecho mercantil, que es una creación pragmática hecho por comerciantes pragmáticos, personas pragmáticas ocupadas en el comercio. Sus principales fuentes son lo que son las necesidades de comercio y los intereses de los comerciantes. Bueno, ya se definieron lo que son los primeros tres conceptos, y a partir de ellos ya se deriva lo que es lo demás. Después de esto sigue lo que es la revolución intelectual ocurrida en el mundo del derecho civil, donde se busca la separación de los poderes gubernamentales, así como evitar la intrusión de lo que es el derecho judicial en otras áreas. Asimismo, la revolución se dice que es un instrumento de transición de la oposición social fija a un contrato. Dentro de esta revolución se logra abolir lo que son las obligaciones y las relaciones de los señores feudales, así como las obligaciones religiosas pierden la mayor de sus importancias legales. Y asimismo se dice que otro de los objetivos legales de esta revolución es que volver innecesarios a los abogados, y que, bueno, después de esto sigue lo que son las fuentes del derecho, que nos remiten básicamente al pasado, donde se habla de una jerarquía de ellas, comenzando con lo que son la Constitución, la legislación, las regulaciones y por último la costumbre. Después de esto sigue el código y la codificación, que se habla sobre lo que son las codificaciones dentro del derecho civil y común, y que la codificación no se considera como una forma, sino como una expresión de ideología, y que no se trata de lo que es abolir el derecho anterior, sino más bien de perfeccionarlo. Y básicamente se trata sobre no volver innecesarios a todos estos. Todo se da a partir de lo que es la revolución intelectual, y ya con esto consigue lo que son las partes que conforman a estas áreas. Después de esto, el autor menciona como una cierta crítica, o más bien da un acercamiento a lo que son las funciones del juez, y se dice que los jueces no deben ser vistos como héroes culturales, sino más bien como empleados públicos que desarrollan funciones importantes pero que carecen de creatividad.
Asimismo, se dicen que los jueces no deben interpretar cualquier legislación incompleta, confusa o conflictiva. También la legislatura provee que es una interpretación autorizada para guiar al juez, para así evitar lo que son los errores más comunes en el derecho, y donde se prohíbe al juez lo que es la interpretación de los códigos, es decir, si en algún momento se llega a presentar lo que es una confusión o no está implícito eso, se debe acudir a un estatuto dedicada a un mismo propósito, con el mismo propósito, creada por el mismo propósito. Después de esto se presentan lo que son los problemas del juez, donde se interrumpe primero cuando es un caso ofensivo para el mismo juez, para las partes que lo conforman y para la sociedad en general. Dentro del derecho civil se encuentra mucho más restringido que en el derecho común lo que es el juez, es decir, el juez en el derecho civil no crea lo que es el derecho, sino que solo busca y sigue lo que es la intención expresa o implícita de lo que es el legislador. Otra de las acciones que disminuye el papel del juez dentro del proceso legal es la ciencia jurídica. La ciencia jurídica es el quinto componente de lo que es la tradición civil, mercantil y canónica, donde se basa en el supuesto de que los materiales del derecho ocurren como fenómenos que ocurren naturalmente. Asimismo, la ciencia jurídica puede resumirse como lo que es el cientificismo, la construcción de sistemas, el conceptualismo, la abstracción, el formalismo y el purismo. Asimismo, el autor incluye lo que es quién y por qué se crea el sistema legal, y esta comienza con el jurisconsulto, que es quien realiza el principio básico para el sistema legal, es decir, es aquel que da la idea del principio básico para la creación de esta misma. Después de esto sigue lo que es la doctrina, que es la base del sistema legal, y los jueces, que entre comillas son los operadores del derecho, ya que estos se encuentran, como ya lo había mencionado, muy limitados de ciertas formas. Asimismo voy también a presentar lo que son las funciones que desarrollan cada uno de estos tres funcionarios para la creación de un sistema legal. El juez redacta y aplica lo que son los estatutos, es decir, el juez no se encarga de la creación de la ley, solo se encarga de aplicarla y de redactarla. El legislador debe promulgar una legislación claramente enunciada y aplicable, no debe haber ninguna confusión, no debe haber errores ni que existan ambigüedades dentro de esta misma, porque pueden existir confusiones. De esto se encarga lo que es el jurisconsulto, que percibe y corrige lo que son los defectos de la ciencia jurídica. Cuando suceden estos errores o cuando hay un error dentro de lo que es un sistema legal o lo que es la ley, estos no se pueden excusar con lo que no puede haber excusa de decir que la ley es confusa, es decir, no te puedes excusar con esto, sino más bien que si esta ley es confusa, básicamente uno de los tres funcionarios no desempeñó de cierta forma bien su papel y se tiene que haber una regresión desde el principio para la creación de un nuevo sistema legal. Bueno, continuando con esto, se habla sobre lo que son la división de la jurisdicción, lo que son las categorías legales, y pues las categorías legales se dice que toda división del derecho tiene que configurar un sistema legal, y que esta división se convierte como en una parte del mismo derecho, repercutiendo en la forma en la que se formula y aplica. Se vuelven a considerar lo que es la división del derecho y cómo es su división principal. Como todos ya sabemos, pues la división principal del derecho se divide en lo que es el derecho público y derecho privado. Después de esto ya derivan otras ramas, que puede ser como el constitucional, el administrativo, el derecho penal y el derecho mercantil, derecho civil. Todo esto ya derivan de lo que son las dos primeras ramas fundamentales de lo que es el derecho público y lo que es el derecho privado. Después de esto se habla sobre las profesiones legales.
donde hay algo que destaca mucho, donde se habla que los estadounidenses no consideran importante que se tenga una educación distinta o un adiestramiento especial a lo que son otros funcionarios públicos, sino que el abogado puede desempeñar todas estas funciones dentro de un mismo estudio. Es decir, un abogado civil puede ser tanto juez, puede ser fiscal, abogado gubernamental, abogado privado, notario, lo que sea, mientras se pase o es aceptado como participante de la escuela para jueces, solo será parte de una jerarquía de tribunales. Después de esto se habla sobre los juristas académicos y cuáles papeles o qué es lo que se debe estudiar para llegar de cierta forma a formar parte de lo que son los actores principales del proceso legal en una tradición de lo que es el derecho civil. Es decir, ya puede ser juez, fiscal, abogado gubernamental, puede ser litigante o el notario, profesor, investigador o lo que sea, pero esta siempre va a tener un mismo desarrollo, como podrían plantearlo lo que son en América, o un desarrollo completamente distinto, como lo es en Europa Occidental. Es decir, en América en América Latina se considera que se creía más bien que para ser litigante no era necesario, o para desempeñar otras funciones no era necesario estudiar más otra función que lo que es ser el abogado. Pero en Europa Occidental se creía o se cree que se debe estudiar lo que es una función distinta para cada división del derecho. Después de esto se mencionan dos de los procedimientos que se siguen, que es el procedimiento civil y el procedimiento penal. El procedimiento civil se da un inicio de la preparación del juicio, donde se divide en 3 etapas, lo que es la etapa preliminar, la etapa de recepción de pruebas y la etapa de decisión. La etapa preliminar es donde se designa al juez que llevará el caso, así como la etapa de recepción de pruebas, que es donde el juez recibe las pruebas y realiza un resumen escrito, y la etapa de decisión es básicamente donde se realiza un expediente que le envía el juez al instructor, donde se reciben los alegatos de los abogados, los argumentos, se escuchan cada uno de ellos y se toma a partir de ello una decisión. En el derecho civil no existe lo que los abogados consideran como un juicio, y pues un juicio es una serie de reuniones aisladas y de comunicaciones escritas entre los abogados y el juez, donde se hacen una serie de movimientos legales y de movimientos y decisiones legales. Como en todo caso, todas las preguntas del abogado deben ser mediadas por el juez, y en la etapa del ofrecimiento de pruebas determinar el alcance de lo que es la declaración del testigo, que reduce la posibilidad de sorpresa. Otra cosa es que las conclusiones se basan en las observaciones y lo que son la argumentación o participación de lo que es el testigo. Otra cosa es que el comportamiento del testigo determina mucho lo que es la decisión y puede llegar a un veredicto. Esto se habla sobre lo que es el lenguaje corporal, donde se puede identificar si la persona está mintiendo o no, o si realmente está diciendo la verdad o su versión, por decirlo así, es la correcta. Se dice que el papel de juez ya es uno de los papeles o funciones públicas más complicadas de saber sobrellevar, ya que el juez, por más honesto que quisiera ser, no podría soportar fácilmente lo que son lo que es el soborno, las amenazas, que estas constantemente se presentan. Es decir, otra de las limitaciones que hay dentro del juez para que pueda aplicar de forma correcta lo que es la ley es que este juez siempre puede llegar a estar de cierta forma limitado por amenazas o por distintas sanciones, persuasión, sobornos, por personas que pueden estar implícitas dentro del caso o directamente no.
Continuando con ello, sigue lo que es el procedimiento penal, donde se toma como punto de referencia lo que son una de las obras más influyentes sobre lo que es el procedimiento penal, que son los delitos y las penas de César Beccaria, donde establece que solo las leyes pueden determinar el castigo de los delitos. El procedimiento penal se basa en los delitos y castigos que solo se pueden establecer mediante una ley y la interpretación de las leyes. Establece dos principios básicos, que es una proporción entre delitos y castigos, es decir, de acuerdo al delito que se cometa será la sanción que será otorgada. A partir de esto, es decir, de acuerdo con la licitud y ilicitud del acto que cometiste, será la sanción, crecerá o disminuirá de acuerdo a ello. Además que los castigos deberán ejercerse, aplicarse imparcialmente, sin aplicar lo que es clase social, tener en cuenta lo que es la posición social, puesto o riqueza. A todos se les será ejercido de cierta forma esta sanción, sin tomar en cuenta ningún reconocimiento o clase social o puesto social que se tenga aparte. El procedimiento penal es la tradición del derecho inquisitorial, y también se dice que el juicio penal es una contienda entre lo que es el acusado, entre el acusado y el acusador, como el juez como árbitro. La influencia del derecho canónico por el surgimiento de lo que es el estaticismo. También se habla sobre lo que la tortura era como un medio utilizado anteriormente para la extracción de pruebas o testimonios. También se habla sobre lo que es el procedimiento penal típico del mundo. Es el derecho, del derecho civil. Se divide en tres partes básicas, lo que es la fase de investigación. Esto es relativamente igual a lo que es el proceso civil, donde hay una serie de pasos para llegar a lo que es el juicio, la fase de examen, que es la instrucción, y el juicio. Bueno, ya para ir concluyendo lo que es este libro, se llega a uno de los capítulos donde se habla sobre las perspectivas, donde hay una serie de distorsiones entre lo que son la edad de los códigos vigentes y la respuesta judicial ante la adecuación de los códigos antiguos. Con esto, por consiguiente, se habla sobre lo que es el futuro del derecho civil, donde se aplica o donde se dice que no se trata de abolir lo que es el derecho antiguo, sino más bien de perfeccionarlo. No se trata de eliminar el derecho antiguo, sino de ir mejorándolo de cierta forma para eliminar lo que son los pequeños errores del derecho. Bueno, ya concluyendo con lo que es la obra del autor Merriman, se hace se logra su finalidad, que era establecer una relación entre lo que son los sistemas legales entre Europa Occidental y lo que es América Latina, donde establece distintos ejemplos o las diferentes interpretaciones de sus sistemas legales para llegar a un mejor entendimiento de ello. Asimismo, logra el cometido de que utiliza un lenguaje muy coloquial y entendible para todo público, asimismo de que establece conceptos y los define desde un principio para poder entender lo que es por completo un sistema legal, donde por qué se crea ese sistema legal y por quién es creado y el principal fin de ello. También se nos habla sobre lo que es la participación de los juristas, de los jueces, de los jurisconsultos, la participación de lo que es la creación de una ley, y sobre cómo se encuentran de cierta forma limitados estos en distintos procesos legales, ya sea en un sistema penal, en un sistema civil o lo que sea, y también aplicando lo que es la participación del derecho canónico dentro de estas dos ramas, ya que no se presenta como tal de cierta forma, pero como todos sabemos, lo que es la religión católica siempre ha tenido
siempre ha predominado por encima de otras, llegando a convertir lo que es la religión en una de las fuentes o de las participantes como más importantes que regulan lo que es la sociedad. Es decir, no hay no hay algo que te determine. La iglesia no te va a determinar como algo, como obligatorio, pero sí condicionado para la entrada hacia lo que es el cielo. Dentro de esto también se presentan lo que es el pasado, desde cómo va incrementando, cómo va creciendo lo que es el sistema civil, hablando desde el Corpus Juris Civilis, hablando de las codificaciones, donde se habla también de lo que son las 12 tablas, donde se habla de lo que son todo el proceso de lo que hoy conforma lo que es el futuro de la tradición del derecho, y cómo no se trata de abolir este derecho antiguo, sino más bien se trata de perfeccionarlo y tratar de adecuarlo a lo que hoy son los problemas legales más comunes.